Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al experto en Derecho Penal, el destacado jurista Miguel Valerio. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, Federico, por la invitación. Mucho tiempo que no te veía. Prácticamente 5 o 6 años que salió de los pasillos del Palacio de Justicia. Así es, usted tenía pendiente una visita aquí a Esferas de Poder para hablarle a los televidentes y vamos a aprovechar su trayectoria y sapiencia en materia de derecho, su pericia como experto en derecho penal, para abordar un tema que es de palpitante importancia en los actuales momentos. El Código Penal está en una transición hacia entrar a una nueva normativa el año que viene, en agosto específicamente. Tenemos un nuevo Código Penal y han habido muchos debates e hipótesis acerca de la nomenclatura que integra esta legislación. Se habla de que hay que hacer cambios antes de entrar en vigencia y ajustar algunas figuras, y quisiéramos saber en términos generales cómo usted ve esta legislación. Mira, un instrumento de progreso, lo he dicho en varias ocasiones. Se ha querido nada más tomar lo malo. Lo malo era que era un código penal que estaba desfasado, un código penal del año 1845, porque esa era la realidad. Cuando se promulga la primera constitución en el año 1844, 6 de noviembre, una de las primeras medidas que toma ese gobierno en el año 1845 y ese primer congreso es que dice que los códigos penales franceses entran en plena vigencia en el idioma francés. En el Archivo General de la Nación hay muchísimos documentos, por lo menos de la anexión, donde los españoles del año 1861 al año 1865 intentaron traducir algunos pasajes de ese Código Penal. Y es en el año 1881 que se designa una comisión de traducción y en el año 1884 termina su trabajo. Es un Código Penal del año 1845, adecuado aquí, pero que era el Código Penal de 1832 de Francia. Entonces, por eso esa tradición jurídico francesa entra con tanta fuerza aquí. Traducción jurídica francesa que todavía hoy es vigente en alguna rama del derecho, pero que desde el año 2002 con el Código Procesal Penal aquí también se debió cambiar, con lo cual hay una adecuación de la norma sustantiva penal al Código Procesal Penal también. En ese sentido, progreso. Eso sin contar los avances numerosos que hay en nuevos tipos penales que hacen mucho más eficiente la persecución penal. El cúmulo de la pena, hay una serie de tipos penales, tal y como usted lo ha especificado, y otras novedades como la semilibertad, el cumplimiento parcial de la pena, la imprescriptibilidad de algunos crímenes, como son los ligados con lavado de activos. Pero hay otras figuras que han generado preocupación en una parte de la comunidad jurídica porque entienden que serían excesivas y que actualmente no se aplica ninguna sanción para casos que figuran en el código. ¿Qué usted cree sobre todo eso? Primero, la mancha negra de este Código Penal es el cúmulo de la pena. Yo creo que eso va a ser declarado inconstitucional porque la Constitución es muy clara de que la pena aquí tiene un tema de reinserción social muy importante y yo no creo, ni creo en prisión preventiva ni creo en pena larga, con lo cual esa pena de larga duración tampoco tiene ningún efecto que no sea mucho más costo al erario. Entonces yo creo que si hay una mancha negra en el código es precisamente esa. Pero en cuanto a lo que tú dices de nuevas áreas, por ejemplo, tipifica el conflicto de intereses, que aquí no estaba tipificado penalmente. O sea, una persona se podía poner a administrar fondos públicos, tal vez con interés en el sector. Tipifica el sicariato, que no lo teníamos. Tipifica el ácido del diablo. Tipifica la carrera, que aquí en Abraham Lincoln, porque estamos cerca de Abraham Lincoln, esa carrera de vehículos desproporcionada. Tipifica la bala perdida, que son problemas del origen dominicano. Por eso que yo he dicho que este Código Penal es una simbiosis entre toda la doctrina alemana, en la parte general, en la parte de los principios. La parte especial es francesa, básicamente, pero hay un condimento por primera vez dominicano, donde los dominicanos vimos nuestra realidad y pusimos algunos artículos ahí. ¿Que es mejorable el Código Penal? Claro, en Francia en el año 1994, cuando se modificó el Código Penal, se le han hecho más de 30 o 40 modificaciones, porque la ley penal es dinámica, no una ley estática tampoco. Entonces, cuando uno ve colegas, básicamente, con preocupaciones, lo primero que yo digo, ¿cuáles son? ¿Cuál artículo? ¿Qué usted opina de eso? Hay cosas que deben ser mejorables, por ejemplo, el tema del ultraje
a funcionarios públicos donde se debería quedar solamente en amenazas y no hablar de gestos y cosas de esas, porque aquí los dominicanos son muy dados a hacer, mire, váyase al carajo, y eso tipificaría algo. Entonces, esas son de las situaciones mejorables, pero de que se trata de un código penal de avanzada, un código penal que trae, por ejemplo, la responsabilidad penal de las empresas, que en los casos de lavado de activos ya aquí se perseguían, pero ahora, y de medio ambiente, ahora se homogeniza la ley penal. Yo creo que decir que estamos en el siglo de la oscuridad, no, hemos entrado en el siglo XXI y con fuerza en materia penal. ¿Por qué se consideraría el cúmulo de pena como la mancha negra cuando en legislaciones, claro, guardando la distancia, en el sistema anglosajón existe esa figura para tipificar escaladamente algunos crímenes y tratar de hacer mayor énfasis en el proceso sancionatorio? Lo que pasa es que esos sistemas tienen una finalidad retributiva. Incluso en Estados Unidos se llega hasta la pena de muerte en algunos estados. Y eso en la República Dominicana, la Constitución es muy clara en el artículo, creo que 40, que dice que la pena tiene un concepto de reinserción social. Y la reinserción social pasa de que tú no te pases la vida entera en una cárcel. Una persona que le pongan 60 años, que sería el máximo del cúmulo, si delinquió a los 20 años, va a salir a los 80 años. Es verdad de que tanto esa figura que tú dices, la semilibertad, de la libertad condicional que no la quita, de medidas de seguimiento sociojudicial que pueden ayudar en la reducción de la pena, pero sin lugar a duda de que si hay una mancha negra en el Código Penal es el cúmulo de la pena. Ahí no hay ninguna duda. La introducción del crimen, de lesa humanidad, ¿qué le parece esa figura? Una adecuación a los tratados internacionales. Ya la tenía el Código Procesal Penal de los procesos imprescriptibles. Ahora la llevan a donde debería estar, que en el penal material, y lo tipifica también, porque el Código Procesal Penal hablaba de muchas cosas que no estaban en el Código Penal. Ahora hay una homogenización entre ambas legislaciones. En esta transición en donde debe acondicionarse, crearse las condiciones estructuralmente para aplicar el Código Penal hasta que llegue el mes de agosto del año que viene, ¿qué usted entiende que debe producirse entonces con el código en medio de este debate de socialización y cuestionamientos? No, muchas instituciones, universidades particulares están mandando sus observaciones al Congreso. Yo creo que es el foro. Que se modifique en este tiempo es normal, porque para eso es la vacancia de ley y para adecuar la legislación a la realidad, además de la educación, pero una es, si aquí hay un problema, tiene que corregirse. Entonces yo considero que todo aquello que tengan críticas palpables sobre artículos de la ley penal, tienen que enviarlo al Congreso y en el Congreso debatirlo, hacerle caso. Yo creo que el Congreso podría hacer inclusive en las comisiones, algunas reuniones con juristas importantes, con asociaciones importantes, con universidades importantes, que aporten al debate, porque como toda obra humana, el Código Penal es perfectible totalmente, no es una situación de que se quedó así, al contrario. Hoy yo le decía al senador Omar Leonel Fernández, que representa mi jurisdicción, como mi senador del distrito, no porque sea de la Fuerza del Pueblo, sino como mi senador, le pedía de que designaran una comisión en el Congreso de Asuntos Penales fuera de la Comisión de Justicia. ¿Por qué? Porque esa comisión, como ocurre en otros países, la delincuencia va mucho más rápida que la ley. O sea, la delincuencia incluso sabe cuando hay huecos en la ley y lo evade, y por eso hay modificaciones constantes en todos los países del mundo. Este país no puede ser la diferencia. ¿Cuál es la ruta crítica y cuáles son los elementos que finalmente van a generar una obligatoriedad de que pueda discutirse una posible reforma dentro del Código Penal? Una reforma de la reforma. Sí, una reforma de la reforma, no, antes de entrar en vigencia. Mira, en términos reales, vuelvo y repito, un tema a debatir es el cúmulo de la pena. Ahí no hay lugar a duda de que eso lo van a tener que revisar, y yo lo dejara, como bien dice el artículo 56 de ese código, de que sobre 10 años yo puedo, en circunstancias atenuantes, bajar la pena. Porque un código penal moderno no es el que sanciona más. Un código penal moderno es precisamente el que se basa a la reinserción del ser humano en sociedad que delinque. Aquí habría que ver las estadísticas de delitos para uno ver de que la mayoría de los delitos violentos son una parte, pero hay una gran parte que son delitos económicos, delitos de robo de poca monta también. Hay mucho también de narcotráfico. Entonces hay que ver por secciones, un estudio ahora muy pormenorizado para ver cómo es la aplicación de la pena. Uno de los problemas de este Código Penal fue que no compiló, no llevó la ley de droga, la ley de lavado activo, de propiedad industrial
al Código Penal y hace un gran código, que es lo que pasa en países. Pero yo he definido este código como el código de la transición. Este es un código que empieza ahora, durará 15, 20, 30 años, porque lamentablemente aquí las cosas son así, y luego habrá una modificación mucho más importante, mucho más profunda. El país sigue avanzando, no hay duda. A la par con la discusión del Código Penal, está pendiente la reforma del Código Procesal Penal a raíz de la nulidad de la ley 1015 que tenía 111 artículos en esa que fue una ley norma absurda. Procesal. Fue una ley totalmente absurda. Para poner un ejemplo, el caso complejo antes de la ley 1015 duraba 4 años, el caso normal 3 años. 3 años. A partir de la ley 1015 ambos duran 4 años, para poner uno de los hierros que tenía esa ley. Mira, esta semana se aprobó en primera lectura esa legislación. Yo creo que cualquier reforma al sistema de justicia criminal es importante porque la justicia criminal toca la seguridad ciudadana. Es un punto a tomar en consideración y en esa digamos, diversificación de seguridad ciudadana, proceso penal, derecho penal en sí, siempre va a haber regulación. Entonces yo creo que esta semana se aprobó y por lo visto se aprobó a unanimidad, lo que quiere decir que hay consenso en los grupos parlamentarios y pronto tendremos un código procesal penal con las adecuaciones. Uno de los puntos que yo quiero que pongan ese código procesal penal es que la acusación no haya que leerla. Yo creo que es un absurdo, ya dura meses leyendo una acusación. Ya de por sí una acusación de 1000 páginas es un absurdo, pero también leerla es mucho más absurdo. Y no a discurso de apertura, a un proceso que es lo que manda la ley. Un proceso sencillo, simple, corto, donde se debata el problema en sí, no que empecemos a leer una acusación. Entonces yo quiero eso, quiero también la eficientización de los acuerdos judiciales, que aquí se critican, pero vimos esta semana como en el caso de Bob Menéndez, un dominicano tiene su libertad porque cooperó con la justicia. Entonces, eso es normal en todos los países del mundo. La nueva justicia penal, la justicia de los acuerdos, no la justicia del pleito que nosotros estamos acostumbrados. 98% en Estados Unidos se van por acuerdo y yo creo que ahí es que tenemos que nosotros lograr descongestionar el sistema. Tú lo sabes muy bien, porque tuviste mucho tiempo en tribunales, de que el sistema ya estaba colapsado. Y no está colapsado por los gestores ni por los jueces que hacen lo que puedan, sino si a un tribunal le meten 10 casos diarios y de esos 10 casos hay uno que tiene 60 imputados, el tribunal hay que cerrarlo para esos 60 imputados. Entonces hay que modificar también la estructura judicial. Pero para los acuerdos judiciales es necesario no solamente que se modifiquen el Código Procesal Penal, sino el penal también. Y constitucionalmente no hay que tocar esos temas. No, eso es bueno, porque el penal se modificó. Actualmente solamente se podía hacer acuerdo hasta creo que 20 años. El Código Penal nuevo dice que sobre 10 años tú puedes pactar lo que tú quieras. El artículo 56 dice que sobre 10 años, en circunstancias atenuantes excepcionalísimas, tú puedes reducir la pena por debajo de la escala mínima. Entonces hay un buen inicio en el Código Penal para los acuerdos. Entonces yo creo que no, lo que hay que tratar es de que ahora se regule el acuerdo. ¿Qué se regule el acuerdo? Como pasa en Estados Unidos. El Ministerio Público tiene que poner todas las pruebas sobre la mesa. El abogado defensor, que aquí no son muy dados a eso, tiene que decir a su cliente, mira, yo estoy viendo pruebas aquí irrefutables, vamos a llegar a un acuerdo, porque si tú llegas a un acuerdo te dan una disminución de pena importante y evidentemente llega a acuerdos donde la justicia sea mucho más eficiente. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Penal, el destacado jurista Miguel Valerio. Quiero tomar para eso, porque fue apenas el jueves del viernes y yo no le he dado seguimiento a esa reforma en el Congreso. Sí vi las observaciones que hizo el Constitucional y en ese punto vuelvo y repito de que yo creo que antes de diciembre de este año vamos a tener Código Procesal Penal en el plazo que dio el Constitucional. Eso. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el doctor Miguel Valerio, experto en Derecho Penal, destacado jurista. Doctor, entonces, el Código Procesal Penal, que tiene un plazo para que entre en vigencia una reforma o regresemos a las estipulaciones, a las figuras que entraron en vigencia el 27 de septiembre del 2004, ¿cuándo debe ya
estar lista esa reforma para que no tengamos esa regresión en términos de figuras que han sido superadas? No, mira, vuelvo y repito, el Congreso aprobó en primera lectura. Yo no he podido ver el trabajo que han realizado. De hecho, este fin de semana me lo quiero tomar para eso, porque fue apenas el jueves del viernes y yo no le he dado seguimiento a esa reforma. En el Congreso sí vi las observaciones que hizo el Constitucional y en ese punto, vuelvo y repito, de que yo creo que antes de diciembre de este año vamos a tener Código Procesal Penal en el plazo que dio el Constitucional. Eso va a ser interesante porque, según me dicen, por ejemplo, el doctor Ramón Núñez está trabajando en eso, creo que lo vi, que es una gente con mucha capacidad en esos temas. Creo que vi a la procuradora también, vi a jueces muy capaces también dando sus opiniones. Y creo que hay un buen ambiente para que haya una reforma procesal integral que permita que el proceso sea mucho más ágil, porque el problema que tenemos con el proceso es que no es tan ágil. Fíjese, doctor, usted ha sido formador de jueces, docente en la Escuela Nacional de la Judicatura. Actualmente hay un proceso institucional importantísimo y que tiene un gran rango político por los actores que tiene en términos de decisiones, que es la convocatoria del Consejo Nacional de la Magistratura. Hubo una sesión donde el Consejo, dentro de sus atribuciones constitucionales, adoptó una decisión. ¿Qué usted cree sobre el trabajo y las proyecciones que tiene el Consejo en términos de cambios en las altas cortes? Mira, primero me reitero en lo que dije hace 15 años, que fue cuando me puse a estudiar el Consejo Nacional de la Judicatura, cuando el presidente Fernández reformó la Constitución, integró al Consejo al procurador, que ya yo criticaba que el procurador no debería estar ahí. He visto ahora que tiene que haberse mucho más modificaciones. Tú no puedes, Federico, evaluar a un juez de la Suprema Corte de Justicia. ¿Por qué? Porque cuando tú evalúas a un juez de la Suprema Corte de Justicia, tiene que terminar o en ratificar o en sacarlo. Si tú lo ratificas, pues muy bien. Si tú no lo ratificas, tú no estás cuestionando solamente a ese señor en su persona, sino su trabajo. Y esa persona dio fallos institucionales en un país que son trascendentales, porque para que la gente me entienda en su casa, cuando la Suprema Corte de Justicia falla, hace un precedente que regula la sociedad, regula la vida en sociedad. Entonces, en ese punto que usted haya reprobado al presidente de la Cámara Administrativa y al presidente de la Cámara, a la presidenta de la Cámara Civil, hay que cuestionar todo lo que hicieron esas dos cámaras, porque es al presidente que usted está cuestionando. Pero adicionalmente, los miembros de esa Cámara también deberían seguir la misma suelta, porque fue su jefe que han quitado. Entonces, yo por eso he dicho de que hay que hacer 3 puntos esenciales en una reforma. El primero, el método de selección tiene que ser mucho más participativo. Eso quiere decir de que el Congreso juegue un rol, la misma Suprema Corte juega un rol y el Constitucional. Es decir, que los pares sean las que crean una terna, se llama de abajo hacia arriba, y esa terna la sometan al Consejo. Y que las evaluaciones reales, las preguntas reales para ingresar sean abajo. Arriba simplemente sean preguntas más ideológicas y de posición, porque ahí se hacen preguntas jurídicas y eso uno tiene que reírse, porque una pregunta jurídica en un Consejo Nacional de la Judicatura no va. Segundo, el juez de la Suprema Corte de Justicia, en mi opinión particular, voy a sonar conservador, tal vez son los años que me empiezan a poner así, tiene que tener más de 50 años, no más de 35, más de 50 años. ¿Por qué? Porque yo creo que es el último escalón de lo que hacen carrera judicial y adicionalmente, cuando hacen ese escalón, ya después de ahí salen, no le queda de otra. Entonces, lo otro es ampliar a un único mandato la duración del juez supremo, como pasa en el Constitucional, que son 9 años, y no hay problema con evaluación. Usted dura 9 años, evidentemente, si usted lo agarra recibiendo un soborno o haciendo algo irregular, usted va a ser expulsado de la carrera, porque para esos casos especiales tiene que regularse. Pero evaluar a un juez supremo, yo nunca he estado de acuerdo. Yo creo que el juez supremo tiene que tener un único mandato y después de ese mandato salir y se acabó ya su vida judicial. Si usted entró a los 51, a los 52, a los 50, a los 59, una gente que ya entra en el Poder Judicial con 25, 26, 27 años, que ya ha hecho una carrera judicial, juzgado de paz, primera instancia, apelación, ahora juez supremo, se acabó. Pero cuando usted deja una persona ahí 7 años para usted hacer una evaluación, se dan dos temas. Una, el Consejo es político. O sea, lo que el Consejo hizo, lo hizo en el ámbito de sus atribuciones y hubo una votación.
Y yo no tengo que explicar mucho por qué quito o no quito una gente. O sea, aunque hay que motivar la decisión, pero yo tengo un voto y mi voto es mi voto. Mi voto yo lo hago a conciencia de lo que yo entiendo. Una cosa que estemos de acuerdo o no con lo que usted votó, pero usted que tiene el derecho al voto. Y evidentemente al Consejo no van sacerdotes, van políticos, y los políticos lo que hacen es acuerdo político. Entonces, hemos visto Suprema que se han designado unilateralmente en todos estos años, que no la pudimos haber evitado, como si hay un procedimiento donde participan más instancias, y luego la duración, una única duración, como en el Constitucional, y cosas. Fíjate que en las elecciones del Constitucional, hasta ahora, no ha habido una crítica agresiva. Es diferente. Pero en la Suprema siempre hay crítica. Siempre. O sea, entonces, ahí hay un tema. Doctor, por otra parte, usted es un abogado muy activo en el ejercicio y está en la palestra pública con casos que tienen un gran repunte en términos de amplificación en la opinión pública. Usted es abogado del ex director del SENASA y está ese caso en la palestra pública. ¿Cuál es el proceso, los pasos actuales? ¿Hay alguna conexión, algún contacto con las autoridades investigativas a propósito de unas declaraciones que dio el director de persecución del Ministerio Público, el magistrado Wilson Camacho? No, mira, en el caso del SENASA, el señor Jacín se puso a disposición de la justicia, lo primero que tú tienes que hacer. Evidentemente, él en la declaración que dio, y que yo lo acompañé en esa declaración, dijo de manera categórica de que él es muy interesado que se aclare lo que hay ahí. En tercer lugar, él es que inicia con una denuncia esa investigación, o sea, él es que dice, vamos a la investigación. Y en cuarto lugar, nosotros entendemos que el Ministerio Público tiene que jugar su rol y hacer su investigación, pero todavía es muy incipiente lo que ha pasado, o sea, porque ese informe lo mandaron hace como 2 o 3 semanas al Ministerio Público, tiene que depurar responsabilidades, y nosotros en su momento fijaremos una posición más acabada, que cuando el Ministerio Público, como dijo el magistrado Camacho, toma una decisión al respecto. Pero ahora nosotros, por ahora, lo único que podemos es transparencia total, abierto a cualquier interrogante, y evidentemente a cualquier llamado del Ministerio Público, él participará, no hay duda. ¿Ha habido algún requerimiento, un contacto, algún interrogatorio? Todavía no, porque es lo que te digo, o sea, ellos están haciendo su interrogatorio, lo más seguro, pero primero, la tesis de la investigación, la lleva el Ministerio Público, hay que ver qué línea de investigación ellos desarrollan, y entonces en cualquier momento se llamará un interrogatorio o se tomará cualquier decisión, pero hay que esperar que él decida, el Ministerio Público, hacia dónde va el expediente, porque todavía, vuelvo y repito, se manda un informe de la Presidencia de la República con el cual nosotros estamos de acuerdo, porque es un deber del presidente también que si hay un escarceo se investigue. O sea, el señor Jacín tampoco se opone a eso, él mismo dice que quiere que se investigue, y entonces, y él fue que inició la denuncia, por cierto. Entonces hay que esperar que se haga el proceso de investigación y que el Ministerio Público tome sus decisiones para uno poder fijar una posición mucho más acabada. Mientras tanto, lo que hay ahora es un inicio del proceso, con una denuncia que viene el 24 y con otra denuncia que manda Presidencia y que está en proceso de investigación. ¿Todavía ustedes no han ido a la Procuraduría formal? No, todavía no. Todo el mundo se enterará cuando vayamos. Todavía no, porque es que al final de cuentas uno tiene que ser muy respetuoso de los procesos y la investigación es secreta y es el Ministerio Público que lleva la titularidad de la acción. Por lo menos yo soy muy respetuoso del trabajo del Ministerio Público. Hay otros abogados que son más agresivos. Yo prefiero esperar en calma. Siempre yo me he caracterizado por esperar tranquilamente los procesos. Nunca me voy adelante de la pelota. Usted también es abogado de un caso de alto relieve que está en la palestra pública a propósito de que se cumplió 6 meses de la tragedia del JEP-C y hay una serie de cuestiones y reclamos. ¿Cuál es la situación actualmente? No, está en investigación. Nosotros el día 24 de octubre, público, vamos a ir a una audiencia donde estamos pidiendo nuestro peritaje. Es un derecho que tiene la familia para allá que ese peritaje se realice también. Y peritaje del Ministerio Público, más lo querellante, más el peritaje de nosotros, se irá a debatir en un tribunal y está en la fase de investigación. A 6 meses todavía la ley da para que la gente entienda 1 año. También en ese caso, vuelvo y repito que hemos tenido apertura total. De hecho, hemos tenido y vamos a seguir teniendo muchos víctimas se están desinteresando, que es lo que toca en esos casos. Y vamos a esperar que la investigación acabe, pero por ahora el 24 de octubre toca ya discutir la instancia de nosotros del peritaje ante el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional y ahí vamos a ver la posición
que tome el caso, porque nosotros entendemos de que también tenemos derecho a un peritaje de nosotros. Y ese peritaje que se hizo, que oficialmente se anunció. No se ha hecho. Esa es la confusión. Se dio un informe preliminar para la medida de coerción y todavía no se ha terminado. De hecho, el Ministerio Público anunciaba en esta semana que tan pronto lo tenga, va a ser acto conclusivo. ¿Qué categoría se le da entonces a este informe? Al que está haciendo el Ministerio Público, no, un informe pericial. Sí, bueno, al que se hizo y que no, se porque esa fue la investigación de primaria. Ya digamos, acuérdate que, y es bueno en un programa educativo como el tuyo, que hagamos pedagogía. Una cosa es la medida de coerción, que ya pasó, y otra cosa muy diferente al proceso. Al proceso ya la medida de coerción no tiene ninguna validez, es la acusación. Entonces hay que esperar a ver el acto conclusivo del Ministerio Público para uno ver ahí las evidencias que él va a mostrarle al juez, primero la instrucción y luego, evidentemente, ante un juez de fondo que se debata eso. Entonces vamos a esperar. Cuando usted habla que mucha gente se ha desinteresado, que ha desistido, ¿de qué cantidad de personas se está hablando? Estamos hablando de más de 100 personas y no podemos ver 100 porque hay familias que tenían 2 y 3 miembros lamentablemente que fallecieron, y como he dicho en muchos programas, y aprovecho máximo respeto, tanto a la familia para allá como los abogados, mucho máximo respeto al dolor de la víctima. Estamos en eso. Hay algunas presiones de que no se ha encaminado el caso con la celeridad que debe ir. Mira, es un caso, primero, único en el país y a nivel internacional también. Por eso New York Times, El País, medios internacionales se han hecho eco. Segundo, la justicia no se puede festinar. Aquí hay gente que tiene una sed de venganza y de odio tremenda y entiende que la justicia se puede festinar, y no funciona así. O sea, funciona de que el Ministerio Público investiga, nosotros tenemos derecho también a pedir nuestra propia investigación, y cuando estemos listos todos, vamos a un juez de la instrucción, que es la primera fase, la audiencia preliminar, que es donde se analiza, se evalúa la viabilidad o no de una acusación para un juicio de fondo. Entonces, la justicia tiene su tiempo. Y, por ejemplo, yo, y lo digo, siempre lo he dicho a boca llena, yo aplaudo lo que hace la magistrada Jenny Berenice Camacho en ese sentido, de que tampoco se dejan presionar. O sea, la justicia tiene su tiempo. Y es así, los jueces tampoco se dejan presionar. Por eso hay aplazamiento de audiencia. O sea, todos los que ejercemos la materia penal sabemos de que todo tiene un tiempo. Y este es el tiempo de la investigación. Y la investigación todavía quedan 6 meses según la ley. 6 meses. Usted también, falta tiempo. Usted también, dentro de su radio de acción jurídica, es abogado de la ministra de Interior y Policía de unos casos de una demanda. Abogados no, porque ahí digamos que hacemos una doble función. Sí. Yo soy hermano de Farideh Raful, una amistad muy, muy bella de hace más de 20 años, desde que estábamos en la universidad, donde Farideh va mucho a mi casa, yo voy mucho a la de ella, y evidentemente sí, la estamos ayudando en eso porque entendemos de que se pasaron del rol de comunicador y entraron en la esfera de la vida privada de una persona con mentiras. Entonces, sí, con mucho gusto la estoy asistiendo en doble calidad, de abogado y de como yo lo he definido, de hermano de ella, una relación familiar que tenemos muy antigua, no de ahora. ¿Cuántas demandas son? Son 2. Tenemos la de la señora Jorge y la del señor, ¿cómo se llama este hombre? Ahora se me va. Sí, Martínez. Ángel Martínez. Ángel Martínez. Esas están en fase de investigación. En estos días se presentarán actos conclusivos también en esos casos. Iremos a la justicia a debatirlo. O sea, es lo que toca. Lamentamos que el tiempo haya terminado, doctor, en una conversación tan fructífera y orientadora como esta, con un jurista de su categoría, trayectoria y prestigio. Esferas de Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias, Federico. Tú sabes que te tengo un aprecio de mucho tiempo, porque Federico, además de que es un gran periodista, empezó viendo como yo empecé mi carrera también, junto con Benzán, y gente que yo le tengo mucho cariño, Loida, Teresa, y que son gente que al final de cuentas compartimos mucho en el Palacio de Justicia, y esa amistad es fuera ya del ámbito del periodista y del abogado. Así es, así es. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el experto en Derecho Penal, el destacado jurista Miguel Valerio. Proseguimos con nuestro contenido.